Hoy recomendamos número 364, Cementerio de Elefantes, escena 4. Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope. Muy buenas. Y me alegra decir que poco a poco vamos añadiendo países de Latinoamérica a las películas que vamos trayendo. Desde Chile hasta Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba. Y hoy nos vamos a Bolivia con la película Cementerio, el cementerio de elefantes. Una película que nos habíais pedido muchísimo y que teníamos muchísima curiosidad por el tema en el que trata esta película. Sí, lo único que sabíamos de esta maravillosa película es que trataba sobre el alcoholismo. Lo que pasa es que no sabía que estaba planteada del modo que está planteada en esta película. Una forma, la verdad, que muy directa y muy potente de contarte pues una problemática que en muchos países pues es un problema mucho más grande que en otros países. El cementerio de elefantes es una leyenda africana donde nos cuentan que los elefantes van a un mismo lugar a morir cuando creen que ya son viejos, cuando creen que van a molestar, digamos, a la manada. Ellos mismos se separan y se van a un lugar preciso a pasar sus últimas horas. De este concepto pasamos a lo que hoy nos vamos a contar con esta película boliviana del 2008 de 81 minutos. ¿De qué trata exactamente? Bueno, pues en esta película nos contarán la historia de un hombre de 33 años, alcohólico desde los 14 años, que irá a este cementerio de elefantes, este lugar predilecto por los alcohólicos, a pasar sus últimos días. Quiero aclarar que esto que vamos a contar hoy, aparte de que la historia está basada en inspiraciones reales o basada en hechos reales, lo que os vamos a contar es de verdad. Actualmente, en 2020, he estado buscando y todavía se cree que hay más de 50 locales solo en La Paz para estos cementerios de elefantes, estos lugares donde los alcohólicos van a morir. La película de Tonchi Antezana está basada en los escritos de Víctor Hugo Bizarra, un escritor boliviano que, además de alcohólico, dedicó su vida a escribir libros sobre esta situación y sobre el alcoholismo, y de ahí basarán todo lo que veremos en esta película. Aclarar que haremos este vídeo con y sin spoiler, una vez más, y recomendamos en el que haremos una pequeña parte con spoiler, y es más que nada porque la película lo requiere, porque muchas personas nos habéis demandado, nos habéis pedido que veamos esta película, y creo que lo que queréis y lo que necesitamos nosotros es hablar en claro de lo que hemos visto en Cementerio de Elefantes. Pero como siempre, cuando queremos recomendarla, primero advertiros de lo que vais a ver un poco para que luego no os llevéis la gran sorpresa. Hay que aclarar que esta película, aunque es del 2008, se nota el bajo presupuesto, se nota los pocos recursos que tenían tras ella, además de unos actores que sí que es verdad que no son del todo profesionales, o al menos eso parece. Nuestro protagonista sí que será un poco la excepción, ya que será nuestro narrador en off y además la persona que más veremos en pantalla. Destacar lo primero esa característica, creo que lo he dicho más de una vez y sobre todo insisto en cada película que utilizan este recurso de la voz en off. Me parece un recurso muy bonito, muy bello, muy profundo y que a esta película le va que ni al pelo. Más que nada por eso, porque tenían poco presupuesto, pocos recursos y que la verdad que se disimula bastante quizás la poca experiencia profesional, interpretativa que tenía este actor, Cristian Castillo, y que bueno, que está un poco pues encubierta, disimulada al utilizar más que nada esa voz en off y no constantemente unos diálogos directos para contarnos su vida y para contarnos su historia. La cosa es que tiene una historia detrás tan interesante, tan increíble, tan difícil de asimilar, que todo lo que ves en pantalla, digamos los recursos técnicos de la película, tanto la banda sonora como la iluminación como el sonido, quedan en un segundo plano porque quieres conocer la historia de lo que ocurre en Bolivia con los alcohólicos. Creo que quizás lo que más puede molestar, entre comillas, de todos estos pocos recursos y poca calidad técnica que quizás destaca en esta película, creo que lo que más podemos ver es el tema del sonido, ¿no? Sí, el sonido es quizás lo más defectuoso, lo que más contrarresta quizás el disfrute de la película y que a algunos quizás os puede molestar. A nosotros en nuestro caso la verdad que, como ha dicho Rotten, ha pasado totalmente a un segundo plano. Nos importa bien poco porque me da mucho interés la historia que me están contando, la trama y el personaje en sí, el protagonista, y sobre todo cómo está estructurada esta película, cómo está contada, la forma en la que ha elegido este director para contarnos una historia de alcoholismo, ¿no? Una historia que no es la primera vez que se narra en una película, pero que quizás la forma de hacerlo pues ha sido bastante
bastante emocionante y bastante impactante. Vamos a lo que importa, la película no empezará con ninguna sorpresa, ya que nuestro protagonista directamente lo veremos tirado en la calle y muerto, para llevarnos a un flashback 6 días antes con él de narrador, a contarnos qué ocurrió durante esos días, mostrándonos para empezar lo que hemos venido a ver aquí, la suite presidencial, un lugar que se encuentra en los barrios sobre todo más pobres de Bolivia, donde las personas alcohólicas dan un dinero para que las encierren en una habitación lúgubre, sucia, a oscuras, donde beberán y beberán hasta morir. La verdad que me ha impactado mucho la existencia de esa suite presidencial, y más llamándose suite presidencial, porque tengo que reconocer que que de primeras no vi que nuestro protagonista Juvenal iba a morir ahí, iba a suicidarse ahí a puro beber alcohol, ¿no? De un coma etílico. Pensaba que iba a esa suite, no sé, pues a disfrutar de la bebida, pero no como una intención de acabar con todo, sino con una intención de pues tengo dinero y voy a disfrutar de un lujo que ahora puedo pagarme, ¿no? Yo quiero que entendáis que a mucha gente le va a costar entender este concepto de cómo una persona va a encerrarse en una habitación a beber hasta suicidarse. Y cómo es permitido eso, ¿no? Cómo se trata con tanta normalidad, sobre todo la directora o la jefa un poco de ese pequeño hotel. Lógicamente es ilegal y lógicamente son lugares que la gente, pues los dueños de esos locales ganan dinero, le importa una mierda que un alcohólico o un vagabundo más muera en su local. Luego lo sacan de allí, lo entierran o lo tiran a la calle y las autoridades pensarán pues que es un alcohólico más. Hasta ese punto, y cuando quiero que entendáis lo del tema del suicidio en esta película, del tema de los alcohólicos, entender que el alcoholismo, para el que esté un poco verde en el tema, no es solo una enfermedad en la cual una persona es adicta al alcohol, sino que también acompaña a otras, como es la depresión, problemas marginales, de problemas de familia, de muchos problemas que tiene esa persona, y que la única solución, aunque parezca mentira, en su cerebro, su cuerpo, su vida, solo le lleva a eso, a de autodestruirse. La verdad que al final es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque algo que Pero también nos plantea en esta película, que creo que es muy, muy importante y que hay que destacar, es si realmente una persona puede salir de ese camino, de ese destino que parece que se le ha encomendado ya desde su nacimiento, que es un poco el caso de nuestro protagonista, que parece que ya desde su niñez ya estaba encaminado a que iba a vivir en la calle, a que no iba a tener un trabajo entre comillas normal o fructífero, que no iba a dejar de vivir en tugurios y a dormir en tugurios, que no iba a poder salir de esa vida que ya se le había destinado. Entonces es una cosa que nos plantea en la peli, si realmente se puede romper con nuestro destino, si realmente nuestro protagonista hizo algo de peso, algo importante para poder salir de esa vida, o simplemente se dejó llevar, que quizás ese es el bucle en el que entra Juvenal y el que se refugia constantemente hasta acabar a sus 33 años, pues muerto. Juvenal nos irá contando durante los 6 días hasta su muerte toda la trayectoria que le ha llevado hasta ahí, tanto como empezó a beber con sus amigos, a drogarse con ellos. Sí, incluso remontándose desde su niñez, vamos. Los pequeños hurtos para sacar dinero, para seguir bebiendo, para seguir tomando drogas, para seguir disfrutando un poco de los pequeños placeres de la vida. Gente que vive al día. Seguro que habéis oído 1000 veces a alguien decir: yo es que tengo cultura de la calle, yo es que prefiero vivir al día, yo es que no tengo planes a futuro porque quizás mañana me atropelle un autobús. Pues llevar ese concepto a la máxima pobreza y llevar ese concepto a que la única forma de sentir bienestar propio es tomando drogas o alcohol, en este caso. Es la sensación que esta gente siente, es lo único que pueden encontrar, ya que el círculo vicioso en el que se encuentran les impide poder avanzar. Y cuando encuentran a alguien o algo que les puede ayudar a cambiar, ven que ese esfuerzo no merece la pena, porque con un simple trago vuelven a sentir esa falsa felicidad. Y es lo que Juvenal nos cuenta durante 6 días. Así de triste es, y me ha gustado mucho lo directa que es la película en ese sentido, ¿no? Desde el principio te lo plantea así, tan desolador, te lo recrea con la música, te lo recrea con el ambiente, con ese filtro que te ponen ahí como de colores pasteles, que más que transmitirte algún tipo de dulzura es totalmente una melancolía y una desolación y una tristeza brutal. Todo el entorno que se refleja aquí en La Paz, en estos barrios que nos representan de La Paz, es ese tipo de ambiente tan acorde con estos personajes que vamos conociendo. Quiero recalcar de nuevo, la película tiene malos efectos en cuanto a baja calidad de la cámara, los sonidos a veces solapan, incluso a veces están por encima de la voz de los actores. Sí. Tiene muchos fallos técnicos, pero si os dejáis introducir por la historia que nos intentan contar, igual que pasó con Orozco el embalsamador, que lo importante era más lo que nos contaba Orozco, que digamos la técnica o lo fascinante que pudiera ser visualmente,
es cuando encandila estas películas, es cuando te dejas llevar por lo que está sucediendo, es cuando te dejas llevar por toda la trama que te están contando, por todo lo que hay tras la película. Porque lo importante de esta película, Cementerio de Elefantes, es que entiendas que solo te están contando una historia real de algo que ocurre a diario en muchos lugares del mundo, y en este caso con la suite presidencial, que es más vasto. Desde luego, esta película podría haber sido perfectamente un documental. Lo que pasa que, bueno, la decisión del director y de los escritos que basa su película en los escritos de este señor, pues la decisión fue esta, pero podían haberlo planteado directamente como Roscoe el embalsamador, de un formato un poquito más directo, en formato documental. Lo han hecho en forma de película, la verdad que, bueno, pues me ha parecido bastante inteligente utilizar este formato en apariencia, entre comillas, ficticio. Cuando te indagas un poquito te das cuenta de que todo lo que hay detrás y este tipo de personajes simplemente es una representación de los muchos que hay en este país. Antes de irnos a la parte con spoiler, que creo que para sin spoiler hemos dejado bastante claro. Quiero entrar en algunos detalles, pero no quiero desvelar, ya que se sabe bastante sobre esta película. Simplemente con la sinopsis no quiero desvelar todos los detalles tan bonitos y tan buenos que tiene. Quiero aclarar, como dijimos en Orozco el embalsamador, de que esta película no representa a Bolivia completa, ni al país, pero solo intenta representar la parte más pobre sobre todo de la capital de La Paz, esos barrios más marginales que tenemos en todas partes del mundo, porque si nos vinimos a España también tenemos algunos lugares que déjalos tú ir. Los de Sevilla, eso. Por ejemplo, las 3.000 viviendas de Sevilla, etc. Pero en este caso hablamos de algo muy concreto, que son los alcohólicos y estos lugares donde van a morir, que creo que es tremendamente interesante conocer un poco la historia de algunos lugares y que quizás en vuestro propio país existe, pero está un poco más tapado. Exacto. Nunca se sabe. O son las típicas leyendas urbanas, ¿no? Algo que el secreto a voces, algo que todo el mundo conoce, pero que en realidad nadie ha visto físicamente, pero que todo el mundo ha oído hablar durante toda su vida. Así que sin más dilación, vámonos a la parte con spoiler. A todos los que habéis llegado hasta aquí, la película la tenéis en YouTube, que lo sepáis, está completa para ver ahí. Si está en alguna plataforma, la verdad es que no la he encontrado, así que si el director nos está viendo o algún actor de la película sabe dónde podemos encontrar alguna otra forma, pues que nos deje un comentario. Oye, sí, a mí la verdad que me encantaría comprar esta película, y si pudiera conseguirla firmada por alguno de los participantes de este peliculón, pues la verdad que sería súper feliz. Una vez más insistir en que obviéis un poquito el tema de las interpretaciones y del sonido, sobre todo obviarlos, centrados en la película, en los diálogos, en lo que te quiere contar y en la realidad que quiere representar en la película, que es lo más interesante. Obviemos un poco en este caso, ¿no? La técnica, las características cinematográficas, que aquí pues tienen menos peso. Nota para los que se quedan sin spoiler. Bueno, un 10, un 11 o un 1000. Me ha encantado esta película. La misma muchísimo. Nota. Me emocionó muchísimo. Acabé muy sobrecogida, estuve sobrecogida toda la película, pero acabé con una cosa aquí, sobre todo por el desenlace de la escena final, que me pareció brutal. Así que nos vamos a la parte con spoiler. En ocasiones veo muertos. Lo primero que quiero destacar, que me he estado mordiendo la lengua en la otra parte para no decirlo, la verdad que no es un detalle muy importante, pero sí que es quizás el detalle que más se me quedó en la cabeza y que a día de hoy sé que recordaré durante años de esta película, y es simplemente una frase. Cuando nuestro amigo Juvenal se despertaba, tenía 30 minutos de sobriedad. En esos 30 minutos era capaz de recordar realmente cómo era su vida, de vivir esa realidad, pero solamente durante 30 minutos al día. Creo que esta frase la repite 3 o 4 veces, quizás no tantas, durante la peli, y me impactó mucho porque nunca había pensado que los alcohólicos tenían muy poquito tiempo de estar sobrios y de estar realmente conscientes de su vida, de su realidad y de lo que están haciendo, que tienen esos 30 minutos para poder tomar una decisión acorde a lo que realmente quieren hacer con su vida, pero que desgraciadamente nunca la aprovechan, ¿no? Siempre son esos 30 minutos para decidir dónde encontrar la bebida. Creo que es una de las decisiones más acertadas de la película, el hecho de contarnos 6 días antes, sabiendo el final, e irnos contando paulativamente la historia con sus amigos, cómo poco a poco pues fueron muriendo, ya sea por el alcohol, por las drogas, o incluso se intentaron escapar del país haciendo de mulas. Creo que al ir contándonos esas historias, pero siempre un poco de refilón y siempre envolviendo a Juvenal y el cementerio de elefantes, creo que es una de las decisiones más importantes, porque vamos viendo un poco cómo cada uno va entrando en la decadencia de una forma distinta, cómo se van quedando solos, hasta que al final solo queda nuestro amigo, el tigre y él, para regalarnos una de las escenas más duras que yo he visto en esta película. La verdad es que luego nos enteramos por Instagram, gracias a una suscriptora boliviana o a un suscriptor boliviano, ahora no me acuerdo. No, yo tampoco lo recuerdo, disculparás. Que nos contó de que lo que ocurre en la película en cuanto a la obra, en cuanto a
a la traición a El Tigre, eso ocurre de verdad. En el hecho de que muchas obras entierran animales o incluso vagabundos en las obras para traer suerte a los que posteriormente trabajarán allí. Eso es cierto. La verdad es que me rompió el culo, la verdad, porque vi una escena muy dura. Creía que era simplemente la típica escena de traición entre un amigo necesitado de dinero y el otro, pues que en el fondo también morirá pronto de alguna enfermedad o de la propia droga que ellos dos se están tomando. Pero descubrir que eso ocurre de verdad me rompió el culo absolutamente. Sí, la verdad, ya no solamente el tema del cementerio de elefantes, de la existencia de esos lugares inmundos donde los alcohólicos deciden ir a acabar con todo, es también la existencia de esa especie de cementerios rituales para traer buena suerte a las obras y a los trabajadores de esas obras, ¿no? Para que tenga buen fario y que la obra siga adelante con buen pie. La verdad que me pareció, pues eso, cosas como no sé, muy supersticiosas como para que fuesen reales, pero más de una persona nos lo ha confirmado, así que obviamente un dato más, una pequeña cosa más, bastante potente que la película nos deja ahí a modo ficción, pero que si indagas un poquito pues puedes ver que es real. Me gusta cómo llegamos a esta escena, estoy de acuerdo contigo en que es quizás la escena más potente que hay en toda la película, la que yo menos me esperaba, pero que entiendo cómo llega Juvenal a esa situación, cómo llega a ese punto en el que dice ya no hay vuelta atrás, simplemente lo que he ganado con la traición a mi amigo el tigre lo voy a dedicar simplemente para morir solo, con mis recuerdos, con mis fantasías, mis alucinaciones y morir pues eso, más o menos dignamente dentro de cómo podía morir. Recordemos que conocen a los peruanos en esa especie de partido o de lucha, no recuerdo bien. Conocen a los peruanos y empiezan a hacer negocios con ellos hasta llegar a un punto en el que casi matan a un inocente, a un taxista inocente, simplemente para robarle el coche. Y matan a uno incluso. A ellos les acaban matando los peruanos, pero al taxista en principio ellos directamente no lo matan. Quizás yo creo que ese es el punto de inflexión donde el tigre y nuestro amigo Juvenal pues ya decaen un poco, en el que casi han traspasado una línea en la que casi ya matan a alguien. Ha pasado de cometer delitos más leves, delitos con los que podían sobrevivir y podían ganarse más o menos la vida y seguir manteniéndose vivos en las calles, a traspasar una línea que ninguno de los dos psicológicamente ni emocionalmente han podido soportar. De hecho, a partir de ahí se distancian un poco hasta que vuelven a encontrarse, simplemente para que nuestro amigo Juvenal pues acabe traicionándole por un puñado de billetes. No hemos hablado de la suite, pero creo que queda claro que todas las escenas que hay dentro de esa habitación, cómo él va paseando, cómo va viendo los grafitis que la gente ha hecho, mujeres desnudas dibujadas, porque en esa habitación cuenta la historia de cómo una persona aguantó hasta 15 días, los récords que hay ahí dentro, un poco banalidades para intentar distraerse dentro de su propia desgracia, y cómo la película acaba mostrando que dentro de ese sobre que lleva acompañándonos desde el principio tiene ese trenecito que le regalaron con 9 años. Su único momento feliz en la vida. Su único recuerdo feliz. Es súper triste que acabe la película así, con esa banda sonora tan bien metida en ese momento, tan emocionante, y en esa escena mientras él se vaya desmayando. Sabiendo él que va a morir ya. Sí, por eso decide coger ese recuerdo bueno para acabar, por lo menos, que su último recuerdo en la vida, después de haber hecho todo ese repaso tan brutal a todo lo que ha sido su existencia, acabar por lo menos con una buena visión, con el único buen recuerdo que tiene mientras va moviendo por el suelo ese trenecito, ¿no? La verdad que se me pone la carne de gallina. Sí. Fue súper emocionante, la verdad que fue muy bruto. Bueno, hemos quedado. Sí. ¿Tienes algo más que añadir? Y por último, después de este pequeño paréntesis, porque nos hemos medio emocionado con esta película, quería destacar una escena, no porque me haya gustado mucho, sino porque de verdad me ha parecido real. Entonces me gustaría que alguien me lo confirmase o que diese su punto de vista sobre esta escena. Es la escena donde hacen Tigre y Juvenal un pacto de sangre, donde se rajan la mano para hacer un pacto, no recuerdo muy bien, de si que van a estar siempre juntos o alguna cosa de estas de la amistad, porque el concepto de amistad en esta película también, y de lealtad también, es bastante importante. Creo que ese corte que se hacen, creo que es real, no solamente por la forma de salir la sangre, la forma que tiene de brotar, el espesor, el color de la sangre, sino por cómo se rasga la piel, ¿no? Hay momentos donde se pasa por ahí el filo y no se llega a cortar del todo, se queda sin cortar la piel. Y me parece algo real, y creo que esta escena fue grabada realmente. Esto, si alguien lo sabe, ese pequeño dato, nos lo puede confirmar o desmentir, pues que nos lo ponga en la caja de comentarios. Yo solo quiero dar las gracias a Tonchi, a Víctor Hugo. Víctor Hugo ya está muerto, pero a Víctor Hugo, si alguien pues, de esto, pues gracias también. Si alguien puede hablar con él, ¿no? O si alguien hace ouijas y habla con él, pues gracias a Víctor Hugo. Claro. Y muchas gracias a Cristian Castillo, de verdad, por protagonizar esta película. Para hacerlo tan bien, tan real, wow. Quiero que veáis que le hemos puesto un 10, un 11 y un 1000 a esta película, teniendo una calidad espalmódica, o sea, malísima, pero
porque lo importante de una película no es solo la calidad, sino el mensaje también que te transmiten, la forma de lidiar con ese bajo presupuesto. Hay películas que sí que están hechas para disfrutar visualmente, hay películas que están hechas para que te toquen de alguna manera, y esta película lo consigue realmente, consigue contarte una historia que te crees, una historia real, una historia sin edulcorar de ninguna manera, y una historia que recuerdas una vez la has acabado y te queda para siempre ahí, al margen de los efectos de sonido, los efectos de cámara o lo que sea, porque está muy bien contada esta película. Por eso desde aquí yo quiero aplaudir a directores que se atreven con este tipo de cosas, que tienen más allá de un presupuesto para intentar contar una historia, que la cuentan de verdad, que la cuentan con ganas. Se nota, eso es, que la cuentan realmente desde Sí. el fondo, la cuentan con la intención, hace una película con la intención de contarte algo, de transmitirte algo, ya sea una realidad o no, a través de un personaje, a través de sus diálogos, a través de su voz en off, y quizás hay otras características cinematográficas que son muy importantes para considerar realmente que es una buena película, que no importan tanto en determinadas obras, en determinados títulos, pues porque no van a eso, porque no es el centro principal o el objetivo de la película. Nunca hago esto, pero hoy lo voy a hacer. Me quito el sombrero por ti, que lo sepas, Tonchi. Así que con esto, Ya. no sé si quieres añadir alguna cosa más. Nada más. Hoy para la pregunta, contanos alguna anécdota que tengáis de este estilo, ya sea, pues si habéis tenido algún pariente alcohólico, vosotros mismos, algún pariente adicto a alguna cosa y que os recuerde un poco la historia que nos están contando aquí, o incluso recomendarnos alguna película similar a estos casos, o alguna película que trate el tema del alcoholismo, de la drogadicción, lo que os apetezca. Dicho esto, si quieres añadir algo más. No, que si ya no quieren contarnos algo tan personal, pues nos pueden contar un poco si conocían la existencia de este cementerio de elefantes, de estas suites presidenciales, si lo han vivido, si lo han visto alguna vez directamente, o bueno, si sois de otros países, simplemente pues como nosotros, si lo conocíais, o simplemente lo teníais como una leyenda urbana en el que no teníais certeza de su existencia. Muchas gracias a los patrons, a los miembros, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti Síncope, Como siempre, a ti, Rote. a todo el reparto de El Cementerio de Elefantes, y nos vemos en la suite presidencial. Venga, Ur. Y además de con tu like y suscripción, te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más, ya sea con la membresía de YouTube o con nuestro Patreon, con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás, además de acceder a nuestro Telegram privado, donde la congregación podrida te dará una bienvenida que ni te esperas. Y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares, ya sea de ropa, merchandising o incluso de videojuegos.